TV Senado presenta Seminarios en TV Senado. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos al seminario Poder, Estructura y Cambio. Esta actividad es transmitida por el canal del Senado. El seminario se desarrollará durante el transcurso de la mañana y se divide en dos paneles y conclusión, los que van a ser moderados por el señor Ricardo Neira. El primer panel se enmarca bajo el nombre La conceptualización y la sociedad del conocimiento. El segundo panel se denomina El impacto, las tecnologías de la información y comunicación, para posteriormente pasar a las conclusiones. Damos la bienvenida al que organiza este evento, el senador Carlos Cantero. Le damos también la bienvenida al rector de la Universidad Internacional UISEC, don Alejandro Ormeño Ortiz, a quien le damos la palabra para que dé la bienvenida a este seminario. Muchas gracias. Estimado senador Carlos Cantero, profesor Manuel Herrera, profesor Andrés Pascal, autoridades universitarias que nos acompañan, distinguidos académicos, invitados especiales, queridos estudiantes y profesores de la universidad, señoras y señores. La llegada del siglo XXI se asomó con el rostro de un nuevo paradigma. El mundo se empequeñece virtualmente, se acerca cada vez más, es parte nuestra del día a día. Los acontecimientos que marcan el desarrollo político, social, económico y cultural son cada día más cercanos a la gente, así como a la academia. Hoy, cuando hablamos de sociedad de la información, estamos haciendo referencia a la creciente capacidad tecnológica para almacenar información. Y lo más significativo es hacerla circular cada vez más rápidamente y con mayor alcance y capacidad de difusión, lo que ha tocado de una forma muy efectiva a las redes sociales, a las demandas sociales, por ende a la política. Todo ello claramente está enlazado con la sociedad del conocimiento, la apropiación crítica y selectiva de esa información, protagonizada por todo ciudadano que tenga acceso al mundo virtual. Es en definitiva lo que está hoy en día tocando las esferas del poder a través de la mayor articulación de las organizaciones sociales y de las demandas de la sociedad. Estos conceptos o herramientas, que dirían algunos, tienen un lugar privilegiado en la sociedad. Ocupan un lugar estelar en la discusión actual, en el diálogo, en la agenda educativa, cultural y política, marcando la pauta de lo que vivimos y de lo que estamos por vivir, como comunidades que hasta hace un par de décadas no nos sentíamos parte del mundo globalizado, un concepto recurrente. El análisis de ese cambio, más bien el poder de ese cambio, llevó a la Universidad Internacional SEC a interesarse en ser partícipe de este seminario que hoy nos convoca y que tengo el honor de abrir. Nuestra misión se centra en formar a las nuevas generaciones profesionales que transitarán por la sociedad del conocimiento y de la información, cuya conceptualización será debatida hoy en día por analistas expertos, y con ello esperamos hacer un aporte a la sociedad y a la discusión sobre este tema que está hoy día muy vigente. Permítanme, en el marco de este evento, destacar la participación de cada uno de los panelistas y hacer énfasis en la calidad profesional, ética, académica de todos los que nos acompañan. Permítame también agradecer la oportunidad de haber compartido el rol organizativo de este seminario con el senador Carlos Cantero, conocido en el mundo académico y político como un estudioso de la sociedad del conocimiento, quien a la vez, como senador y presidente de la Comisión de Educación del Senado, siempre ha luchado por la calidad de educación. Permita además destacar la presencia del doctor Manuel Herrera, profesor de la UNED de España, que no solo estará presente en su sapiencia en este encuentro, sino que mañana participará
en la ceremonia de lanzamiento de su libro, Redes sociales, de metáfora a paradigma, que se realizará en nuestra universidad, a la que están todos ustedes cordialmente invitados. No puedo terminar estas palabras sin agradecer la participación en este encuentro de profesores, alumnos, directivos de la Universidad Internacional SEC. Tengan ustedes la certeza de que nuestra universidad estará siempre apoyando iniciativas como este seminario, Poder, Estructura y Cambio, porque aportando al estudio de la sociedad actual estamos reafirmando nuestro compromiso con una formación de calidad, integral y pluralista en un ambiente de respeto y crecimiento profesional, personal y académico. Muchas gracias y los invito a disfrutar de este evento. A continuación, dejo con ustedes para que realice la introducción al seminario al senador Carlos Cantero Ojeda. Muchas gracias. Por favor, los que están llegando, pasen adelante. Es tan gozosa la sensación de abrir un seminario teniendo que poner sillas adicionales. No saben ustedes el gozo que eso le genera a los que han inspirado esto. Así que, por favor, pasen adelante y si hay que poner más sillas, buscaremos más sillas. Poder, estructura y cambio. Es un tema que a mí me ha venido apasionando, entre otros, en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento. Una revolución tecnológica que cambia todo el etos, que altera todas las formas de relación, consciente o inconscientemente, y alcanza a todo el hombre y a todos los hombres, dicho en su lenguaje amplio, es decir, a las personas, a los seres humanos. Pero lo que cambia es lo externo. Cuando cambia el etos, debe cambiar la ética, y de hecho la ética está cambiando. Y allí es donde tenemos, en mi opinión, un gran déficit. Esa ética está cambiando y no tenemos clara conciencia de cuáles son sus derroteros, hacia dónde nos movemos, cuáles son las lógicas. Pero lo que a mí más me ha preocupado en estos últimos años es que vivimos anclados en conceptos y paradigmas de un mundo, de una sociedad que ha cambiado, de una sociedad que está muerta, de una sociedad de la que se ven solamente los últimos sectores, las últimas manifestaciones. Y sin embargo, la sociedad sigue anclada a cuestiones vitales, como por ejemplo, para mí lo más importante, el concepto del poder. Un concepto del poder en la lógica de un etos de hace 150 años. Una lógica del poder de dominación, de sometimiento, de anulación del que está al frente. En un mundo que hoy lo que lo caracteriza es la emergencia del otro como legítimo otro. En un mundo del que el cambio fundamental, y si yo tuviera que definirlo en una palabra, es el cambio desde la homogeneidad hacia la diversidad, en un nuevo valor de la diversidad y en consecuencia en un nuevo valor del pluralismo, en la forma de vivir nuestras relaciones. Entonces, uno trata de buscar los anclajes para ver cómo abrir una reflexión sobre eso. Ese es el propósito. En la parte teórica, voy y busco en Platón, en Sócrates, Aristóteles, voy evolucionando hacia el medioevo, donde también hay algunos anclajes con Maquiavelo y otros que le acompañan, y después me vengo a lo más moderno y tomo a Nietzsche, a Heidegger, a Wittgenstein, a Martin Buber y a tantos otros, y llego a mi espacio territorial y me encuentro con un gurú internacional, un ícono, un referente como Maturana, el pensamiento de Varela, el pensamiento de Flores, y me doy cuenta de que hay toda una escuela lingüístico-comunicacional que está en una lógica distinta. El lenguaje construye la realidad,
pero si ese lenguaje sigue anclado en realidades de hace 150 o 200 años, seguimos en esta lucha de clases, seguimos en buscar anular al otro, cuando el mundo que emerge es un mundo de sinergias, donde la competencia migra hacia la competitividad, donde lo que se trata es de sumar, no de restar, no de anular, donde se trata de ver dónde las diferencias se unen para buscar algo que nos permita construir juntos. Ese es el sentido de esta reunión. Es una reunión gatillante, que también marca otro paradigma. Aquí no hay un solo centavo que tengamos para hacer esto, sin embargo está surgiendo un seminario maravilloso. Cuando miro a las personas que están en esta sala, digo, está lo mejor de nuestra intelectualidad. Por lo menos los que yo más creo son mis amigos. Vienen amigos de otras latitudes a acompañarnos. ¿Y por qué? Simplemente por el cariño de compartir una reflexión. Y ahí descubrimos otra gran cosa. Es muy importante el valor del dinero. Pero lo más importante, como dice Pier Paolo Donati, son las relaciones, la teoría relacional. Dime cuáles son tus relaciones, te diré quién eres. Y esas relaciones se fundan no solo en el interés del dinero, esas relaciones se fundan en la comunidad de intereses, en la comunidad de espíritu, en la comunidad de lo que también está en su simiente más fecunda y prometedora, que algunos le llaman el excedente cognitivo, que es como la sociedad tiene personas con más tiempo, con más información, con mejor salud, con redes más amplias, con ubicuidad, lo que permite efectivamente que baste buena voluntad para que nos podamos juntar como hoy y estar aquí, constituyendo la capital del pensamiento sobre el poder, quizás en el mundo, en este minuto. Sí, pues si nos vamos a aplicar a fondo en la lógica del excedente cognitivo, este es el centro del pensamiento sobre el poder en este minuto en todo el mundo. Y si además a esto le agregamos las tecnologías, y aprovecho de agradecer a TV Senado el que nos brinde la oportunidad de meter esto inmediatamente, instantáneamente, está saliendo esto a todo Chile y nos están viendo desde Arica hasta Punta Arenas compartiendo esta maravillosa reflexión. Pero además por internet nos están viendo desde distintos lugares del mundo. Bueno, somos el centro del pensamiento en este minuto y ustedes son los protagonistas. Y agradezco esa oportunidad. Decía entonces que mi idea es abrir un ciclo de pensamiento que espero termine a más tardar en enero, donde distintos actores van a ir registrando sus puntos de vista. Mi idea es provocar en la teoría de memes, en la teoría memética, mi idea es provocar contagio. Quiero contagiar esta reflexión y este pensamiento y que otros empiecen a hablar de esto y que la política se contagie. ¿Cómo me alegro cuando mis amigos del Senado me dicen, si tú pudiste sacar tu doctorado, yo también puedo, lo voy a hacer? Maravilloso contagio, maravilloso. Es que tú estás metiéndote a las redes digitales, sí, yo también me puedo meter, métase. Esa es un poco la lógica. La lógica es abrir un espacio de reflexión y por eso que al terminar mi simple motivación respecto de esta temática no puedo sino agradecer a mis amigos. Bastó un llamado telefónico, bastó una invitación para tener que recibir confirmaciones rápidamente, raudamente respecto de este evento y tenerlos acompañándome en esta reflexión es para mí motivo de un profundo gozo, de un tremendo reconocimiento hacia ustedes, de un agradecimiento. No los voy a mencionar porque los van a ir mencionando a lo largo del día, pero aquí hay gente muy relevante del pensamiento internacional y también del pensamiento nacional. Les invito a que nos adentremos en este pensamiento de mi opinión de futuro, en este pensamiento de enfoque lingüístico comunicacional. Es el lenguaje el que construye la realidad. Y si vamos haciendo esfuerzos para cambiar esa lógica del poder como un acto de dominar a otro para modificar sus conductas, para entenderlo como un espacio de libertad, de sinergia, de asimetrías que deben ser fecundas y productivas, validando la emergencia del otro como legítimo, si entendemos que el mundo que emerge es un mundo donde lo que le caracteriza es que el poder está distribuido y disperso,
esa lógica del poder centralizado, dominado por pocos, es una lógica que está caminando al despeñadero. Es un poder distribuido, es un poder multidimensional. Hay algunos que tienen mucho poder en una línea, puede ser en energía, en comunicaciones o en armamento, pero en otras esferas son pobres personas que no tienen ningún poder. De repente yo veo cómo surge una tremenda fuerza para bombardear y conquistar ciertos espacios territoriales y rápidamente se dan cuenta que no tienen cómo tener una adecuada relación, una adecuada convivencia. Y si no, miremos algunos espacios del Medio Oriente. Hay entonces toda una aventura y todo un mundo por adentrarnos. Yo siento que lo que estamos viviendo, les digo, y aquí no habla el doctor en sociología, habla el geógrafo. Yo siento que esto es como cuando mis colegas hace 200 años atrás, 300 años atrás, salían los Humboldt a recorrer paisajes porque tenían que hacer el levantamiento. Tenían que decir dónde estaban los cerros, dónde estaban los valles, dónde estaban los ríos, dónde estaban las tierras fecundas, dónde estaban los lugares más asoleados, los más sombreados, los páramos de hielo. Eso mismo es lo que estamos haciendo nosotros en la sociedad que emerge, que es la sociedad de la información y el conocimiento, la sociedad digital, que no tiene las cartografías claras, que no tiene los derroteros claros, que no tiene las rutas claras. Y es más, hay muchos que ni siquiera se interesan en esto, en la política especialmente, entre hacer algo de fanfarria política, de pirotecnia política o de, peor aún, la asqueante fanfarria de la farándula que nos embarga, o hacer algo, por ejemplo, como construir una red Wi-Fi, bueno, no hay dónde perderse. Por supuesto, yo haría la red Wi-Fi. No, prefiero ir a la televisión a cantar o a bailar, a hacer el loco. Eso es lo que nos preocupa, porque en realidad el futuro lo vamos a construir en la medida que nos centremos adecuadamente. No sigo más porque me apasiona el tema y la verdad es que yo invité a mis amigos para que ellos sean los que nos cuenten cómo ven este tema. Muchas gracias, lleno de amor y lleno de cariño, les doy las gracias por su presencia acá, por ser solidarios en el cariño que yo siento por ustedes al responder este llamado. Muchas gracias. Damos comienzo al primer panel de esta mañana, que tiene por nombre La conceptualización y la sociedad del conocimiento. Quien moderará este panel es don Gonzalo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad UISEC. También le acompaña don Ricardo Israel, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile, ministro suplente del Tribunal Constitucional de la República. Don Guillermo Holzman, director de Analítica, Consultores y profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. No sé si don Sergio Bossier está. Sí, allá ¿Sí? está don Sergio. Que pase por favor a la testera, que es ingeniero comercial, economista de la Universidad de Chile y máster en Artes, Ciencias Regionales de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Tiene un PhD en Economía Aplicada. Universidad Alcalá de Henares, España, consultor internacional independiente y presidente del Centro de Análisis y Acción Territorio y Sociedad, CAT. Dejo con ustedes al moderador, don Gonzalo Sánchez. Por favor, don Gonzalo. Buenos días. Con la venia del señor presidente de la Comisión de Educación del Honorable Senado, senador y doctor Carlos Cantero, procedemos entonces a esta primera sesión de discusión sobre la conceptualización y sociedad del conocimiento. Nos van a acompañar tres infatigables y multifacéticos intelectuales de la sociedad chilena, y cada uno de ellos va a exponer lo suyo durante 15 minutos. Don Guillermo Holzman. Bien, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la posibilidad de lo que decía el señor Cantero, de reflexionar, que espacios que están bastante limitados, desafortunadamente, en el mundo académico, en el mundo social y también y sobre todo, diría yo, en el mundo político. Agradecer la posibilidad de compartir algunas ideas
en torno a un tema que es central en lo que es la construcción de lo que es sociedad en el siglo XXI y consecuencialmente de lo que es la estructura de poder en el siglo XXI. Y a modo de solamente reflexión, digamos solamente algunos tips, tenemos nada más que 15 minutos para ello, es que la primera vez, o por lo menos que se le da un sentido realista a la conceptualización de poder, probablemente con Nicolás Maquiavelo, cuando el tema del poder queda asociado a cómo se obtiene y cómo se mantiene alguien en el poder. Y nos referimos específicamente al poder político. Desde ahí en adelante, el poder quedó asociado a dos grandes, yo diría, visiones en las cuales se imponía la voluntad sobre la sociedad. Uno de ellos era el Estado. Quien controla el Estado define el modelo de sociedad. Y dentro de eso aparece muy rápidamente, muy pocos siglos después de Maquiavelo, o muy pocos años deberíamos decir, aparece la idea de que el liberalismo, digamos, no solamente genera un Estado capaz de establecer la dominación, sino que a su vez también va generando la idea de un mercado que siempre va a ser el interlocutor y el adversario del Estado. Cualquiera sea el modelo de sociedad que nosotros quisiésemos, iba a tener una predominancia del Estado para darle sentido a la sociedad o del mercado para darle sentido ¿no es cierto?, a esta misma sociedad. De ahí queda marcado en forma bastante transversal las ideas de bien común, ya sea que estén asociadas a una idea de generación desde el mercado o a una idea de generación desde el Estado. Desde ahí en adelante, si alguien tenía un pensamiento más asociado a la izquierda, para no involucrarnos en todos los pensadores al respecto, era el Estado el que definía esa sociedad. Y si era una visión más liberal hacia la centro-derecha o la derecha, definitivamente era el mercado el que dominaba. El proceso de globalización que comienza, digamos, con la desintegración de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, finalmente le empieza a generar una idea de que es el mercado, es el que va a definir definitivamente el modelo de sociedad, a partir de la generación de condiciones macroeconómicas que permiten el crecimiento económico. Y ahí entramos quizás con los primeros temas respecto a la conceptualización. El crecimiento económico, de la perspectiva de muchos de nosotros, no es sinónimo de desarrollo social. El crecimiento económico es una condición, pero no es necesariamente un sinónimo de desarrollo social. Si a ello le sumamos, indefectiblemente, el desarrollo tecnológico, la manera en que el Estado se ve, diría, confrontado a una realidad tecnológica que desconoce, nos empezamos recién a acercar a la conceptualización de poder en el siglo XXI. ¿En qué sentido? En que el poder político, en definitiva, ya deja de tener como expresión principal la ley, que era el elemento central de la arquitectura del Estado del siglo XVII en adelante, y empieza a tener una necesidad de un mayor dinamismo, de una mayor capacidad de responder demandas que, lejos de terminarse en un modelo de sociedad, daban paso a nuevas demandas en forma constante y en forma creciente más. Y en esa perspectiva, el poder queda vinculado directamente a la manera en que se toman las decisiones, a la forma en que el Estado toma las decisiones, a la manera en que la clase política, los partidos políticos deben asumir un modelo de sociedad que no necesariamente queda definida por el Estado o por el mercado, sino que es un modelo de sociedad que está asociado a otros valores que son parte del impacto en el cambio cultural y social. Una primera conclusión. La globalización impone los cambios no en la estructura de poder, sino que quien primero cambia es la sociedad y la cultura asociada a esa sociedad. Es ahí donde se generan en consecuencia dos grandes lineamientos que dan paso a los conflictos políticos, entre varias otras cosas. Por una parte, cómo se vincula, cómo se relaciona las expectativas que va generando este acceso a mayor información asociado a las demandas por mejores decisiones versus, ¿no es cierto?, la frustración que las decisiones no son capaces de responder a las expectativas. Es decir, hay un tema donde el cambio es cultural y social y interroga, cuestiona y critica y exige al Estado, exige a la estructura política de la sociedad, que es el Estado, o al gobierno en términos concretos, que tome mejores decisiones. De ahí se derivan, yo diría, algunos valores que son importantes o que están relacionados por lo menos con elementos valóricos que estamos en déficit en la manera en cómo lo estamos construyendo, porque definitivamente tienen que ver con decisiones que deben tomarse en el plano educacional, en el plano social, en el plano económico. Y esos valores están vinculados ¿a qué? A decisiones que deben ser capaces de asegurar la dignidad del ser humano. Primera cosa, todo lo que asegura dignidad al ser humano debe ser materia de decisión política.
Y noten que esto no es una campaña política, estamos hablando de los elementos que definen el poder. Si el poder político no es capaz de poder apoyar y proyectar la dignidad del ser humano como elemento esencial en términos de su acceso a educación, salud, alimentación, vivienda, definitivamente esa dignidad no puede ser reconocida. Y ese otro, al cual señalaba el senador Cantero, no va a tener la visibilidad que requiere la estructura de poder que hoy día estamos generando o se está generando en términos, yo diría, de proceso permanente en nuestras sociedades. El segundo elemento es la idea de calidad. Si tenemos una estructura del Estado, con todo lo que es ministerio de gobierno, con un parlamento, con todos los asesores políticos, con toda la burocracia estatal, las decisiones y la implementación de las decisiones deben estar asociadas a la calidad. Y en esa perspectiva, el segundo elemento es cuántas decisiones van orientadas realmente a la calidad y no solamente a satisfacer intereses específicos o concretos asociados a determinados grupos. Pero para tener calidad se requiere otro elemento que por lo demás va unido permanentemente al concepto de poder. Una relación de poder, una instancia de poder se caracteriza básicamente porque está planteándose desde el futuro hacia el presente. El poder no se plantea hacia el pasado. Por lo tanto, si queremos hablar de calidad, no podemos pretender que esa calidad supere lo que ya está malo. Debemos propender a que esa calidad, ¿no es cierto?, sea la adecuada a la que queremos en el futuro. Y por lo tanto, si no tenemos objetivos de futuro, llámele estratégico, llámese largo plazo, pero que en definitiva nos coloquen en el umbral de la calidad asociado a lo que la sociedad hoy día exige en el futuro, definitivamente las decisiones, es decir, el ejercicio del poder en el presente, en definitiva no va a estar acorde a las expectativas ciudadanas. Yo creo que hay un segundo elemento. El otro elemento que ya se planteaba es el tema de la ética. Tiene que haber, y por no ir a un debate más profundo, pero tiene que haber una distancia mínima entre lo que se dice y lo que se hace, y ojalá entre lo que se piense. No puede haber diferencia en que yo estoy pensando una cosa, pero digo otra y finalmente termino haciendo otra cosa completamente distinta. Hoy día, la ética desde el punto de vista de la sociedad, del conocimiento, de la información, donde accedemos a lo que hace cada político, a lo que hace cada figura pública, sabemos lo que hace o no hace. A mayor diferencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, menor capacidad ética tenemos. Necesitamos un esquema de decisión política que vaya orientado específicamente a fortalecer los elementos éticos que deben estar asociados al comportamiento. Y eso implica no solamente la actitud, no solamente lo que se dice o el lenguaje, sino que implica también un pensar distinto en esa perspectiva. Finalmente, otro grupo de valores tiene que estar asociados a fortalecer el respeto. No hay posibilidad alguna de poder construir una democracia o de desarrollar o establecer una evolución democrática si no hay un elemento central que es el respeto. Ese respeto para poder identificar al otro, reconocerlo, conversar, establecer la posibilidad de diálogo. No podemos dialogar sin respeto. La democracia, independiente del marco teórico que utilicemos para poder analizarla, requiere del diálogo. La democracia existe para poder concentrar, orientar, darle forma, ¿no es cierto?, a ese bien común social que sin ninguna ideología lo único que busca es que la sociedad o el ser humano en términos sociales pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda instalarse en un nivel de satisfacción propia, donde la identidad esté asegurada, donde la posibilidad de los otros también esté reconocida, donde la posibilidad de propuesta también esté, pero por sobre todo la posibilidad de ser escuchado para que las decisiones mejoren. Y nuevamente, cuando mencionamos decisiones, estamos hablando del poder político en el siglo XXI. ¿Cuál es el tema hoy día? Para llevarlo a una cosa más concreta. Cuando todos reconocemos de que la democracia es el mejor sistema que podemos optar y que es mejorable permanentemente. Pero sin embargo, los partidos políticos, que son pilares de la democracia, no están bien evaluados. Cuando el propio Congreso no está bien evaluado. No es un tema, yo diría, de que estemos dudando de la democracia. Es un tema que hoy día estamos dudando de la calidad, ¿no es cierto?, de nuestro proceso de toma de decisiones, de cómo se ejerce el poder. Y es ahí donde el problema está concentrado. No es un problema de ideología. No estamos discutiendo el modelo de sociedad. Estamos discutiendo los valores que deben ser asociados a la generación de las decisiones para poder establecer, ¿no es cierto?, los elementos de dignidad, calidad, ética y respeto, que son una cantidad de valores que debe ser construcción social.
Pero ¿cómo hacemos eso si la participación, o sea, la posibilidad cierta que tenemos nosotros de influir a las decisiones no está ni institucionalizada, no está reconocida y no nos reconocen como interlocutores válidos para este proceso? Y esto yo diría que es parte de la problemática más compleja. Para ir terminando, yo diría, hoy día la globalización es un dato. En estricto rigor podríamos señalar que estamos en la posglobalización, nada más que para poder decir que pasamos ya la discusión de qué cosa era o no era globalización. La globalización ya es un dato. Y en esta globalización que es un dato, si lo vemos desde el punto de vista del poder, hay quienes sostienen de que el poder ha pasado de una visión jerárquica netamente vertical a una horizontal, queriendo decir quizá un poco en términos falaces de que todos somos iguales. En la sociedad nunca ha existido eso. La sociedad desde tiempos, yo diría, muy antiguos, desde los presocráticos incluso, hay un cierto, yo diría, convencimiento social de que algunos tienen que mandar y otros obedecer. Por lo tanto, no estamos hablando de que el poder es horizontal, estamos hablando de que hoy día se inserta dentro de esa visión jerárquica la red, la idea de colmena, la idea de panal, es decir, tenemos una cantidad de conexiones de tal magnitud de que efectivamente el proceso de toma de decisiones se modifica sustantivamente y no puede ser solamente por la vía de la imposición de una visión particular o individual la que va a definir lo que va a pasar con toda la sociedad. Y en esa particular visión lo que tenemos que entender es que el concepto de redes, cuando lo vinculamos a poder, implica abrir los espacios de participación. De tal forma que a mayor participación y a mayor reconocimiento de las redes, mayor poder hay en términos de distribución. Es decir, hay un tema de energía asociado a la visión de poder que se multiplica cuando abrimos los espacios de interconexión dentro de eso. Esto implica participación e implica además asumir que las decisiones para enfrentar un problema necesariamente están sometidas a un criterio de adaptabilidad, de flexibilidad y de revisión en el corto plazo. Y en consecuencia deben estar los mecanismos para poder hacer eso. Esto implica una modificación desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del rol del Congreso, desde el punto de vista de los gobiernos. Y en esa perspectiva es donde no tenemos la teoría suficiente para saber cómo hacemos en la práctica el cambio de estructura de poder. Porque finalmente, ¿no es cierto?, la estructura de poder queda definida en la Constitución. Entonces, cuando uno escucha que hay sobre la mesa una petición de asamblea constituyente, uno está pensando en cómo se cambia la estructura de poder completa. Pero la verdad que estamos hablando de calidad, de eficiencia, y eso a lo mejor estamos hablando de un cambio constitucional gradual, un cambio tributario gradual, un cambio laboral gradual, pero que esté pensado en el futuro, que esté pensado mucho más allá. No al estilo antiguo, ¿no es cierto?, de grandes asambleas, pero sí desde el punto de vista de la generación de una calidad en la toma de decisiones, que es donde en definitiva se concentra el poder político y donde tenemos un muy deficiente proceso para tomar las decisiones y un muy deficiente proceso para poder generar la participación de quienes tienen que estar viendo qué pasa ahí. En definitiva, si en el siglo XIX, del siglo XVII en adelante, lo fundamental y todo giraba en torno al Estado y el mercado, hoy día, en el siglo XXI, la fórmula tiene que incluir a la sociedad. Y el conocimiento no solamente está en el Estado, está muy lejos de ello, no solamente está en el mercado, sino que hoy día la percepción respecto a cómo funciona el mundo, el Estado, el poder, está concentrado en una sociedad que muchos señalan como sociedad empoderada, pero que en el fondo es la expresión concreta de la falta de conexión con las lógicas de mercado, con la lógica de Estado, y donde lo que quiere la sociedad son los valores: dignidad, calidad, ética y respeto. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Profesor Israel. Muchas gracias, decano. Sea mi primera palabra de agradecimiento para la Universidad SEC, su rector y su decano por la invitación, para el senador Cantero, de quien como observador en mi vida pasada, en la vida pública, soy testigo de su enorme interés en estos temas. No es algo que le haya surgido ahora, yo siempre lo he asociado con estos temas y lo demuestra no solo en su actividad política, partidista y legislativa, sino también en lo que acaba de escribir, que aprovechamos felicitarlo públicamente, la obtención del doctorado, y también un programa de televisión que es un remanso en el actual panorama televisivo dedicado precisamente a estos temas.
Partamos por qué es el poder. Poder, conflicto y autoridad son principios básicos tanto del derecho como de la ciencia política, las dos disciplinas en las que algo he trabajado y algo sé, y existen tanto en democracia como en sociedades no democráticas. Lo que lo diferencia son cosas importantes. Existe el mando de obediencia, existe lo privado público, pero lo diferencia y no deja de ser una diferencia clave, la legitimidad entre uno y otro. Y en la vieja acepción de Carl Schmitt del amigo-enemigo, en democracia el enemigo desaparece y pasa a ser simplemente un adversario. En ambos en relación al poder existe una fase que los griegos llamarían agonal y arquitectónica, el de la lucha y el de la construcción posterior que sigue y que establece una nueva realidad. Y creo yo que después de la Guerra Fría nos encontramos en esa realidad, en una realidad que adecuadamente se dice post. Si uno trata de encontrar los grandes hitos del siglo XX, se va a encontrar con la Primera Guerra Mundial, no tanto porque muriera gente, y mucha gente, sino porque hasta la Primera Guerra Mundial el siglo era fundamentalmente un siglo europeo. Se dio en esa época la curiosa coincidencia que está siendo restablecida ahora, que durante un escaso periodo de tiempo en la historia, China dejó de ser la potencia dominante que está lentamente o rápidamente, si uno lo mira desde el punto de vista económico, volviendo a ser como lo ha sido en gran parte de la historia. Viene la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización. Habían 3 o 4 países independientes en África, hoy día son 54, si le agregamos Sudán del Sur. La Guerra Fría y lo que se ha dado en llamar globalización, con 2 agregados, que al principio pareció un proceso que solo iba en un lado y como todo proceso histórico, hoy día descubrimos que es una calle de ida y vuelta y que tiene tantos partidarios como detractores. Y que todavía, y ahí me engancho con lo que terminó el senador Cantero, no entendemos adecuadamente por qué nuestros métodos de descripción son los métodos con los cuales no se educaron, y no se educaron en una realidad distinta. Nos llama la atención, y él mencionaba algunos conflictos del Medio Oriente, como las categorías de análisis siguen siendo las de la Guerra Fría, porque ocupaban precisamente, fueron educados aquellos que intentan explicarlo con esos métodos, y cuando utilizamos post es porque entendemos que hay una realidad que ha desaparecido, pero todavía no tenemos las herramientas intelectuales para adecuadamente describir lo que viene. Y hablamos de la sociedad post-industrial, de la sociedad post-algo, post-moderna, post-capitalista, post. Y partamos con el poder. La definición tradicional de poder era que A manda a B, pero hoy día el tema es bastante más complejo, porque la pregunta es diferente. ¿Por qué A le obedecería a B? ¿Por temor? El caso de la dictadura. ¿Por convicción? El tema de las democracias ejemplares. Y al respecto hay 3 teorías que tratan de explicar esta relación, o 3 conjuntos de teoría entre, ya que mencionamos democracia y democracia de poder, para no hablar de una sola. Una, que la democracia está constituida por demócratas. Son los hábitos del corazón del que hablaba Alexis de Tocqueville, lo que modernizaron Almond y Verba. Está la otra, que es la que más recurrimos hoy día, que es la eficacia y la eficiencia en la respuesta gubernamental o del poder, como quiera que se llame, delegado o tomado a las demandas. Y la tercera, la posibilidad de la sociedad de canalizar sus demandas, es decir, que el poder sea un canal y no un dique, una institucionalidad que permita el transcurso de las cambiantes circunstancias de la sociedad y no se transforme en lo que estamos viendo que se está transformando en Chile, en un dique que sacraliza una realidad creada para un Chile que ya no existe. Que la eficacia y la eficiencia en la respuesta gubernamental o del poder, como quiera que se llame, delegado o tomado
a las demandas. Y la tercera, la posibilidad de la sociedad de canalizar sus demandas. Es decir, que el poder sea un canal y no un dique, una institucionalidad que permita el transcurso de las cambiantes circunstancias de la sociedad y no se transforme en lo que estamos viendo que se está transformando en Chile, en un dique que sacraliza una realidad creada para un Chile que ya no existe. En una sociedad todos podemos ser dominantes y dominados, y hoy día entendemos la diversidad no solo aplicado a los temas políticos. Entendemos también que existen relaciones de poder al interior de la familia, entre los géneros, entre padre e hijo, en una empresa, en muchos lugares. Ese origen del poder puede estar en distintas situaciones, que van desde la zanahoria y el garrote, y quizás la revolución industrial con la cual todavía estamos familiarizados acabó con las instituciones feudales, y esta revolución científico-tecnológica va a tener sobre nuestro impacto sobre los sistemas de poder en lo político. Y si ha resultado ser tan difícil, es quizás por un concepto de un historiador francés para describir una sociedad que se desarrolló, la sociedad que él llamaba el Mediterráneo en Europa, que es Fernando Braudel, que es la historia larga. Y la política tiene que ver más con la historia larga que la tecnología, que tiene que ver con la historia corta por los sucesivos cambios que estaba llevando a nuestra vida. Esencialmente las instituciones más características del poder político como parlamento y partido son instituciones que surgieron en el siglo XIX, que han llegado al siglo XXI a través del siglo XX, esencialmente prácticamente sin cambios conceptuales. Nosotros podemos entender al poder como formal, y ahí no solo tenemos que pensar en un gerente general o en un general de ejército. Yo siempre presento a nosotros los profesores como el ejemplo de poder que obliga a la obediencia de quien está al otro lado. Hay un poder normativo, el que define las reglas, las contralorías. Hay un poder experto, ahí sí que se unen con el conocimiento. Hay un poder de liderazgo. Lo vemos diariamente en los trending topics de las redes sociales, como la influencia pasa a reemplazar a las instituciones formales de poder. La relación de poder con información, y aquí por los 15 minutos estamos saltando en conceptos que también darían, como sabe el senador, a un doctorado, en el sentido que A maneja lo que B desconoce, y de ahí viene su influencia y su poder. El poder organizacional, el control de recursos escasos, lo de los partidos, y el poder de los contactos, es decir, las redes. El poder es también un ingrediente de gestión. Lo entendemos que también se da en las empresas, donde también hay personas favorecidas y perjudicadas. Y las bases para un proceso de cambio con mayor o menor conocimiento no varían. Crear un punto de vista, es decir, una idea, una coalición para este cambio, actuar en el momento oportuno, cuarto lugar, neutralizar o cooptar, y evitar que el poder burocrático aplaste cuando esto está surgiendo. Nosotros tenemos que hacer aquí una diferencia entre representación y representatividad, que no es lo mismo. La representación existe como autorización entregada a representantes, pero también la representación existe como responsabilidad, es decir, la palabra inglesa accountability, que no significa exactamente lo mismo en su traducción al español, es decir, que le permite a la sociedad una existencia de vigilancia. Distintas tecnologías, ¿cuántos minutos llevo, perdón? Muy bien, ya. Distintas tecnologías de las cuales las redes sociales son una expresión, han tenido su influencia y marcado el poder. A nosotros nos cuesta entenderlo, pero la tecnología que modernizó algo que habían hecho hace muchos siglos los chinos de Gutenberg, cambió toda una visión y una del mundo al permitir no solo o posibilitar
la masificación del protestantismo en la Europa, sino también dar acceso a algo que en ese entonces era impensado. En el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, hay una idea que hasta ese minuto era vigente y que hoy día nos es absolutamente extraña. Si quienes vieron o leyeron el libro recuerdan que el argumento estaba centrado en un libro lo suficientemente importante para marcar el camino y cambiar la realidad o la historia o el poder. Hoy día a nadie se nos ocurriría que un grupo de páginas podrían condensar eso, y eso es lo que esencialmente significa la revolución que hizo Gutenberg al democratizar y hacer accesible el conocimiento a quienes no lo tenían y que estaba concentrado más bien en una casta sacerdotal. Ocurre con la radio, ocurre con la televisión. Todos vemos hoy día que la preocupación por las horas que los niños pasaban a la televisión ha sido desplazada por los tablets, porque la televisión es demasiado estática y hay muchos padres jóvenes que tienen la preocupación de que sus hijos vean algunas horas de televisión porque ya les es demasiado lento. O el tremendo cambio que significó la aparición de un artefacto como el transistor. El transistor no solo posibilitó la revolución de las computadoras que estaban en una pieza y se transforman en el aparato pequeño, sino que con la radio a pila abrió una posibilidad de información que en el campo chileno, por llevarlo a un ejemplo, era muy difícil de tener acceso a esa información cuando todavía existía el latifundio y que fue un elemento decisivo en un cambio fundamental en un resultado electoral que va del año 50, la elección del 52 al 58 para la izquierda política en Chile. La televisión, por supuesto, y hoy día las redes sociales. Pero ahí volvemos a los elementos del poder. No hay evidencia hasta el minuto que si nos ingresamos en las redes sociales para caer en una discusión del presente, hayan alterado las circunstancias básicas de lo que entendemos al menos como poder político. No hay absolutamente ninguna evidencia al respecto que eso esté o haya ocurrido. Diferencias hay muchas. Cuando habla de la modernidad, y aquí otros dos conceptos, Zygmunt Bauman le agrega una palabra, habla de la modernidad líquida, porque dice que la emoción es apta para destruir, pero inepta para construir nada. Es un poco lo que Camus, en sus debates con Sartre, en El hombre rebelde, hablaba de la moral de los límites. Y si uno se mira, ve que Camus ha envejecido bastante mejor que un Sartre que fue tan importante para las generaciones hace no muchas décadas atrás. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que si uno mira ejemplos que han ocurrido en el mundo, las redes sociales han sido hasta el minuto extremadamente influyentes para convocar a la protesta, pero no para crear una nueva realidad. La última expresión la vimos en la llamada Primavera Árabe, donde fueron extraordinariamente influyentes, como lo había sido la distribución de los cassettes del Ayatollah Khomeini en Irán el año 79, con el mismo resultado, que los sectores liberales o juveniles fueron aplastados por aquellos que tenían elementos más tradicionales de poder y de autoridad. Y ustedes vieron que en Egipto los que derrocaron al sistema fueron desplazados y en la elección fue prácticamente una diferencia mínima entre los grupos que siempre se habían enfrentado en las últimas décadas, el representante del poder armado, es decir, del ejército, contra el poder ideológico religioso de la hermandad musulmana. Incluso si lo lleva a algo como la elección que viene, sería una sorpresa que aunque haya mayor votación juvenil, esta vaya a ser decisiva porque las ofertas son esencialmente las mismas por las cuales no se inscribían con
anterioridad. Y así, como el poder tradicional le pone límite a la tecnología, también se lo pone el mercado. Miren lo que observó o lo que ocurrió con el poder superior al que demostraron tener en la realidad Facebook y Groupon, cuando su salida a la bolsa determinó una caída notable por la sencilla razón que las personas que ponían el dinero no parecían confiar en que iban a hacer plata de acuerdo a la importancia que habían adquirido. Si en política esta combinación de juventud y redes sociales son útiles, lo sabíamos desde hace tiempo. Lo sabíamos en la movilización para derrotar al Partido Popular en España a través de los mensajes de texto cuando mintieron en torno a los responsables de la matanza de Atocha, que no fue el ETA, como sabemos, sino los yihadistas. Lo sabíamos desde Obama, pero Obama no hubiera sido electo presidente de Estados Unidos si no hubiera tenido una maquinaria muy aceitada desde el punto de vista electoral, llamada el Partido Demócrata, y hubiera sido uno de los candidatos que se presentan sin posibilidades de éxito en las elecciones de Estados Unidos, donde nunca hay más, siempre hay más que dos, normalmente son 18 o 20, que al igual que en Chile reciben muy poca atención de los medios de comunicación por sus escasas posibilidades. Cuando surge el poder político en la forma como lo conocemos, curiosamente ahí sí se da una relación con el conocimiento también en la forma como lo conocemos. Las sociedades se sedentarizan en la medida que son capaces de distinguir las regularidades de los cuerpos celestes. Cuando de tanto pagar descubren las regularidades del Sol y de la Luna, eso les permite sedentarizar y partir de recolectores a agricultores. Ocurre eso en el Medio Oriente, lo que hoy día es Irak, en Mesopotamia, hasta donde se sabe. Pero fundamentalmente el tema es que de ahí también se junta una estructura de poder para distribuir la autoridad, los cargos sacerdotales y los cargos de liderazgo que hasta entonces no existían. Hay una sociedad del conocimiento y el asunto es qué hacemos en relación a esto. Porque tiene que ver no solo con el tipo de democracia que construimos, tiene que también que ver con la gobernabilidad. Todos somos testigos que el Estado estadocéntrico, por llamarlo así, esa excesiva centralización de ese Estado que surgió en el siglo XIX, es un anacronismo histórico, como lo es el excesivo centralismo de un país como Chile, que cumplió servicios notables en el siglo XIX, pero hoy día, con esta diseminación del conocimiento, tener un centro único, sea el mercado o el Estado, que resuelva a nombre de las comunidades, no pasa de ser un anacronismo histórico. Y eso nos apunta, creo yo, a tres elementos en los cuales orientaría mi conclusión. Primero, si hablamos de Estado, este tiene que ser estratégico. Hemos conocido un Estado constructor de la nación en Chile, hemos conocido un Estado productor, hemos conocido un Estado liberal. Aunque haya cambiado el nombre, quien firma la Constitución sigue esencialmente siendo en su esencia la respuesta a la crisis de 1973. Eso no ha cambiado. Y un Estado estratégico significa que tenga la capacidad de utilizar el conocimiento para mirar hacia más adelante. El antiguo Estado vimos cómo colapsó en su visión uniformada y civil en la respuesta al terremoto del 27 de febrero, pero no hay una visión, y donde eso se demuestra en que en Chile ocurrió un cambio de enorme magnitud, del cual sabemos desde el año 2002 y recién nos estamos dando cuenta. Chile, la población envejeció en un proceso que le tomó mucho más tiempo a otras sociedades y que en algunos lugares se tuvo que hacer compulsivamente, como en China, por la fuerza
del Estado. Pero no vemos que se tomen decisiones públicas que apunten hacia resolver eso. Segundo, la necesidad de un pacto social donde hay algunos elementos que han surgido claramente. Primero, una nueva organización del Estado, partiendo de la base que las nuevas tecnologías permiten que este centralismo agobiante sea un anacronismo. Y segundo, un cambio social. A Chile le tomó un siglo que quienes hicieron la independencia fueran desplazados a ciertas posiciones de poder en quizás el cambio social más importante que ha tenido Chile, más exitoso en su historia, el que va desde Alessandro de Palma hasta los radicales, que es el ingreso a los sectores medios, del cual probablemente muchos, y yo que nací en hospital público y me eduqué en colegios públicos, me siento un hijo orgulloso de ese proceso, pero todavía no apuntamos hacia la clave de lo que definía en el tránsito hacia una sociedad más pluralista, que es la meritocracia. Nosotros tenemos una sociedad que en los últimos años se ha avanzado y con buena razón hacia un concepto que también no era extraño, que era la tolerancia. Hoy día toleramos a otros y les permitimos un metro cuadrado, pero todavía no hemos hecho el cambio cultural más importante, que es la base de las nuevas tecnologías, que es la meritocracia desde el punto de vista de la aceptación de la diversidad. Y eso es un cambio cultural fundamental, en el sentido que no basta con tolerar el metro cuadrado del otro, sino entender que las diferencias políticas de tamaño, de género, de apariencia, nos enriquecen y nos hacen una sociedad más plural y por lo tanto más rica, como lo han entendido aquellas sociedades ejemplares. Y cuando hablo de mi escepticismo de la influencia o la importancia de las redes sociales, incluyendo a quienes las usan para efectos beneficiosos para la sociedad, como también para descargar toda su ira por cualquier motivo, en cualquiera de esas dos instancias, entender los límites significa al mismo tiempo aislar su verdadera importancia. Esos elementos en un nuevo pacto social, un Estado estratégico capaz, y ahora entro al punto, capaz de incorporar algo que Chile no ha hecho todavía, aún utilizando los mejores momentos económicos y prolongados momentos de su historia, que es insertarse a la revolución científica y tecnológica a través de la incorporación del factor ciencia y tecnología. Y en tercer lugar, entender que este Estado céntrico es un anacronismo histórico y creo que no va a cambiar mientras no demos un paso que dio la humanidad y que recién décadas después se ha universalizado, que fue como respuesta a la barbarie del nazismo, la Declaración de los Derechos Humanos, que hoy día la vemos como un elemento garantizado en todas las sociedades. Y para darle una verdadera importancia a la sociedad, creemos que el paso debería ser también una declaración universal de la democracia. Los cuerpos internacionales, jurídicos, nacionales, tienen un acento establecido en el Estado sin darle importancia a los otros componentes, que son hijos, paralelos y parte de este proceso de globalización que enriquecen a la sociedad, pero no tienen una ubicación definida y protegida en derechos constitucionales y en la misma institucionalidad. Y culmino con dos conceptos que a mi juicio son básicos y a los que he dedicado casi toda mi vida profesional. Es el tema de la ética y la calidad de la democracia. Cuando hablo de la calidad de la democracia es porque entiendo dos cosas. Nosotros nos centramos durante mucho tiempo en el tema de la transición, después de la estabilidad.
Y todo eso apuntan a los principios tradicionales que vienen de muy viejos tiempos de la democracia. Pero no apuntan a esta sociedad de redes que es la característica de los tiempos que estamos viviendo. Y un elemento fundamental o la gran diferencia de la democracia de calidad es que no basta con que las instituciones funcionen para frasear a un tocayo mío. Hoy día la demanda es que lo hagan bien y que prestigien a quienes allí funcionan, y ese es el grave defecto que tenemos. Y nadie prueba o clava la rueda de la historia. El concepto de democracia que apareció en Grecia estuvo ausente mucho tiempo, milenio y medio, hasta que reapareció tímidamente en el Resurgimiento italiano y se consolidó con la Constitución americana. No creo que vaya a desaparecer por milenio y medio, pero la propia experiencia de Chile demuestra que nadie clava y que en este concepto de la democracia, porque ¿qué fue lo que nos pasó? Y aquí entró el tema de la ética de principio. Fíjense, cuando se creía, junto con todo este optimismo de la globalización, que solo había una forma económica y política, cuando Fukuyama, dentro de esta equivocación, hablaba del fin de la historia, que también era un concepto muy antiguo, que viene de Hegel. Ni entonces ni ahora era verdad que la mayoría de las sociedades eran democráticas. Y lo ve la enorme buena salud, y no solo en Siria, que demuestran las dictaduras a través de todo el mundo. Incluso en la más vieja Europa hemos visto que la crisis económica llevó a que en países como Grecia e Italia fueran puestos en la máxima autoridad personas que no fueron electos por nadie. Después vinieron las elecciones, pero Monti y el equivalente griego, que en este minuto no me olvido, no fueron electos. Sé que estamos en el tiempo. ¿Y por qué mencionaba esto? Porque cuando hablamos de ética aplicado a lo público, la única ética que a mi juicio es relevante es la ética de principios, no la de valores, porque los valores son históricamente cambiantes. Observemos nuestra propia conducta y lo que ocurre en Chile, en sus pantallas, en nuestras conversaciones, cómo los valores se han ido adecuando y han ido cambiando. Pero los principios son pocos, inmutables e inconmovibles. Uno miente o no miente. No se puede mentir un poco, a diferencia, no existen las mentiras piadosas. Y esos son los elementos en los cuales permiten acotar al poder, limitarlo y controlarlo y darle una oportunidad al conocimiento. Siempre y cuando el conocimiento no trate de ser un elemento más de ese viejo poder que está cambiando, que era mi crítica a la ineficacia que han demostrado las redes sociales para cambiar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Guasier. ¿Funciona esto? Sí. Sí, está prendido. Primero que nada, quiero agradecerle al senador Cantero, o a mi amigo Carlos Cantero, la invitación para estar acá. Al mismo tiempo, felicitarlo muy calurosamente por su reciente doctorado. Yo me siento con mucha autoridad moral para hacerlo porque yo me doctoré siendo más viejo que él, ¿no? También en España. Bueno, hablar del poder en esta sala es una fantasía, ¿no? O una contradicción lógica. Bueno, yo esta mañana le pedí a mi mujer que viniera a reemplazarme, porque si de poder se trata, ella sabe más de poder que yo, ¿no? Como supongo lo tenemos claro todos los varones. Mi especialidad es el territorio, por lo tanto me voy a referir al tema, a la intersección entre territorio y poder. Pero antes de eso quiero decir que a lo menos hay dos grandes fuentes teóricas acerca del poder, una palabra
hipercompleja para decodificar. Una es la, digamos, la visión antropológica. Es bueno recordar que el poder viene asociado con el sexo, desde que aparecimos como especie humana. Y en ese ejercicio comandado por un imperativo categórico, como diría Kant, porque toda especie viva, al momento de aparecer, queda, por decirlo así, bautizada con un imperativo categórico, o hipercategórico, diría hoy día Kant, reprodúzcase. Bueno, no voy a seguir con esto porque, a pesar de que es muy interesante, de esto tenemos experiencia personal, supongo que cada uno de nosotros, es en la relación sexual donde se establece la primera relación de poder y dominación en la especie humana. Entonces, la vertiente antropológica, por cierto, es muy interesante, pero no es esa la que vamos a explorar. Y la otra vertiente para examinar el poder proviene de la teoría de sistemas. La homeostasis se da en un sistema, pero en un conjunto de sistemas es prácticamente imposible. Por ejemplo, si, como pretendo hacerlo yo, miramos a cualquier país como un sistema complejo compuesto por muchos subsistemas que se llaman provincias, departamentos o regiones, da lo mismo. Ese sistema queda sometido a las leyes, a las 5 leyes básicas del comportamiento sistémico que rige a todos los sistemas vivos, sean biológicos o sociales. Y la quinta ley dice, se llama la ley de la desmaximización, que dice que si queremos que el sistema como un todo optimice su gestión, su resultado, es imposible que todos los subsistemas hagan la misma operación. Y eso determina que en términos de la geografía interna y de la economía geográfica interna, se vaya conformando en el tiempo una estructura piramidal de poder y dominación. Cuando miramos alguna región, por ejemplo, pienso en donde yo nací, en la Araucanía, y yo como especialista examino la situación de la Araucanía en largo plazo y no me explico por qué crece menos sistemáticamente que el crecimiento medio del país y por qué es la más pobre de todas las regiones. Y no creo que eso tenga que ver con ausencia de recursos naturales, ni tiene que ver con la población, ni con la biculturalidad. Yo entiendo que si estoy pensando en términos sistémicos, hay alguna otra región que le está frenando el potencial de su crecimiento a la región de la Araucanía. En realidad los cientistas políticos aquí como Ricardo, pero pienso particularmente en los argentinos, hablan de 2 tipos de dominación que se aplican muy claramente al tema territorial. Hablan de una dominación cuantitativa, cuando a través de mecanismos completamente invisibles, no se necesitan decretos, leyes, ninguna cosa, ni publicación en el diario oficial, en esa estructura piramidal de poder que se genera dentro del país, se le impide a ciertas regiones crecer al ritmo que indicaría su crecimiento potencial, como dicen los economistas. Y ahí quedan entrampadas en niveles de pobreza. Pero, agregan estos cientistas políticos, que hay una segunda forma de dominación, que la llaman cualitativa, que es malignamente sutil, porque consiste en que la región que domina a otra no frena, no aplica el freno para el crecimiento económico de la región dominada, muy por el contrario, estimula su crecimiento, pero le impone un estilo que significa que lo que se va a producir allí no tiene nada que ver con las necesidades de la población dominada y sí con las necesidades de la población dominante. Esto está muy bien estudiado empíricamente en el caso de Brasil, por tratarse de un país tan grande, en fin, tan diverso. Y, por ejemplo, yo viví en Brasil a comienzos de los 70 y visitaba el Nordeste y era muy impactante. Hoy día visito el Nordeste y uno queda impresionado por las carreteras, las ciudades, etcétera, etcétera. Pero el Nordeste produce para los habitantes de San Pablo y del Centro-Sur. Y eso ha sido posible a través de un mecanismo tributario que se llamó el artículo 34-18, que le permitía al capitalismo paulista, en particular, instalarse en el Nordeste para producir automóviles, línea blanca, televisores, etc. Y entonces la operación de la dominación cualitativa opera de una manera muy simple,
El capitalista, voy a, digamos, a imaginarnos, el capitalista paulista en Recife se toma un café con un capitalista local y le dice, mire, mi amigo, fíjese que nosotros vamos a instalar acá una fábrica de televisores, va a ser un negocio espléndido, ¿por qué no nos asociamos? Y se asocian. Y entonces la élite de la región dominada no cuestiona la dominación, porque va en la ganancia. Y entonces la situación se mantiene así. Es cierto que el Nordeste ha progresado materialmente bastante, pero sigue siendo la región más pobre de Brasil. Bueno, Carlos tuvo la amabilidad de enviarme por vía electrónica su tesis, 355 páginas. Es como un asesinato electrónico esto, ¿no? O sea, sobre todo yo no pertenezco a la generación que le gusta leer en pantalla, ¿no? Pero tuve que hacerlo. Entonces, por ejemplo, voy a citar 2 párrafos solamente de las 355 páginas. En la página 27, él dice algo que bueno, lo siento muy cercano. El desarrollo territorial no deriva exclusivamente del modelo macroeconómico del país, de la posición en los bloques geoeconómicos, ni de la cercanía o lejanía del mercado. Depende fundamentalmente de la sinergia. Aquí hay un detalle, ¿no? Yo uso mucho la palabra sinergia, pero yo la acentúo. Y me critican, me dicen, no, tú hablas de sinergia, no, si es sinergia. Yo digo, mira, cuando yo escuche entropia, entonces yo voy a decir sinergia. Pero mientras sigan diciendo entropía, yo voy a decir sinergia. Bueno, es un detalle. De la sinergia social, organizacional y territorial que produce la comunidad que habita una zona. Si cuenta con el conocimiento y la información adecuada y del modo en que ambos fluyen socialmente. Si tiene visión prospectiva y si la planificación estratégica convoca a todos los habitantes para que orienten sus esfuerzos coordinadamente, independientemente del color político, nivel social u opción religiosa de cada cual, potenciando la equidad y favoreciendo la competitividad sistémica de sus redes asociadas. Completamente de acuerdo. En América Latina, el proceso histórico de construcción del Estado-Nación siguió 2 patrones. Algunos países optaron por el patrón anglosajón federal. Fueron México, Brasil, Argentina y Venezuela inicialmente, pero que le tomó siglos implementar el federalismo. Y el resto de los países optó por el patrón que podemos llamar franco-borbónico. Estado unitario y centralizado. Y aquí se nos pasó la mano con eso, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Se nos pasó la mano con el culto al unitarismo y con el culto a la centralización. Y fíjense, aquí yo recorté un parrafito de un trabajo mío que dice, a propósito de la definición que da Carlos Cantero del desarrollo territorial, yo digo, hay que entender que el desarrollo regional se encuentra en la encrucijada de un conflicto político, el conflicto entre un centro dominante y una periferia dominada. Si no se rompe y si no se reemplaza esta relación de dominación-dependencia por una articulación cooperativa, no hay posibilidad de desarrollo de la región. Este es el problema clave y central de la política territorial del poder. La pregunta central es, ¿yo puedo preparar la mejor estrategia de desarrollo para la región de la Araucanía? Pero otra cuestión es si eso se va a ejecutar. Si la región, socialmente hablando, no me refiero a la región física, si la región socialmente hablando no tiene poder político, ya sabemos que la mejor propuesta va a pasar a un anaquel de una biblioteca o la van a tirar al canasto de los papeles. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo le confiero yo poder, cómo le transfiero poder a la región de la Araucanía? Yo creo que operan aquí 2 formas que deberían ser complementarias. Por un lado, si hay un proyecto descentralizador nacional, y yo creo que en este país no lo hay, pero en fin, se dice que hay. En ese proyecto, por cierto, está contenida una cierta transferencia de poder a las regiones. Yo he escrito mucho sobre esto. Hablar de gobiernos regionales en Chile es una mentira, una ficción, porque en la misma ley orgánica dice que estos gobiernos no pueden gobernar, solamente pueden administrar. Entonces,
No son gobiernos en el sentido politológico. Bueno, entonces, una forma de dotar de poder a las regiones por la vía de un proyecto real de descentralización. Pero cuando hablamos de aumentar el poder de una región, yo percibo que la reacción explícita o implícita del auditorio es decir, pero ojo, aquí vamos a entrar a un juego de suma cero. O sea, si yo le aumento el poder a la región de la Araucanía, necesariamente le tengo que quitar poder a otra región. Y los juegos de suma cero llevan a conflictos. Por eso es un error, porque el poder no es un stock, el poder es un flujo que se crea permanentemente. Ya esto lo sostenía Hannah Arendt, al decir, el poder surge entre los hombres cuando estos actúan unidos. Y la cultura tradicional nuestra, venida de España, dice, la unión hace la fuerza. Obvio. Entonces la forma de crear poder, e insisto en que sin la creación de poder no hay posibilidad de desarrollo de las regiones que están abajo en la pirámide de la distribución del esquema de dominación y dependencia. Sin poder no hay posibilidad de desarrollo, así de simple. Y entonces, ¿por dónde buscamos la manera de hacer? Bueno, Carlos Cantero lo dice también, y de nuevo coincido completamente con él, en la página 10. Dice, la mirada del poder que propone este trabajo, su tesis, tiene un enfoque lingüístico-comunicacional que responde a las dinámicas observadas en la nueva sociedad que emerge. Se entiende el poder como un espacio relacional de libertad con asimetrías, eso es importante, con flujos multidimensionales, multidireccionales, multiinteractivos y multimediales entre individuos u organizaciones, en el que dos o más concurren para participar y o coordinar sus acciones en función del lenguaje y la comunicación, con códigos que permiten un entendimiento para influir sobre los resultados de todo acto social, en toda relación social y toda organización social. Este espacio relacional puede ser abierto o encauzado y su orden puede ser estable, inestable o caótico. Perfecto. Es curioso tomar nota de que si hay algún campo del conocimiento científico en el cual este país tiene una presencia relevante en el mundo, es el constructivismo lingüístico. Yo la primera vez que leí un libro de Luhmann, y entonces habla, de repente usa la palabra autopoiesis y hace una llamada a pie de página, me acuerdo perfectamente, dice, este concepto fue inventado por los biólogos chilenos Maturana y Varela. Yo sentí realmente un orgullo muy grande. Bueno, aquí está Maturana, Varela ya falleció, menos mal que nos dejó a la Leonor como herencia. Está Echeverría, está Flores y está Jorge Larraín. No es poco, ¿eh? No es poco. Y es un pequeño grupo que tiene una influencia intelectual muy grande. Bueno, entonces, la cuestión está en que yo milito fuertemente en el constructivismo lingüístico. Yo creo, en todo esto que se dice, ¿no? En el poder de la palabra. Creo ya falleció hace unos 3 años, Pierre Bourdieu, ¿no? Incluso les voy a comentar una anécdota. Yo, por razones obvias, tengo contactos, bueno, tengo un hijo que vive en París, tengo muchos contactos en Francia y viajo con alguna frecuencia, en la medida de lo posible, a Francia. Y siempre estoy atento a lo que allí se discute y se plantea en materia territorial. Bueno, pero lo que sucede es que cuando murió Bourdieu, uno de mis amigos franceses, que está en la misma onda, me hace un chat, ¿no? Y me dice, murió nuestro padre intelectual. Y me contaron los que estaban alrededor de él que segundos antes de morir abrió los ojos y dijo, «J'aime le Chili». Y yo le contesto, oye, pero si jamás Bourdieu pasó por esta punta del mundo. No, me dice, sí, eso está claro. Pero él estaba muy al tanto de todo el proyecto histórico de regionalización en Chile y sostenía que el hecho empírico que los ciudadanos chilenos, y yo lo he hecho esto, elegidos al azar, y uno le pregunta, oiga, mi amigo, ¿y usted de dónde es? Soy de la cuarta, soy de la novena. O sea, el discurso sistemático permanente a partir del año 66, repito, el 66 que se crean las regiones, porque los jóvenes creen que las regiones las inventaron los militares. No. Bueno, un discurso sistemático
diciendo, oiga, su referencia territorial de identidad, no me vengan cuestiones, es un número romano. Y 17 millones de personas lo aceptan. Repito, yo me he ido a sentar a la Plaza de Armas, me hago el tonto, que no me cuesta mucho, y de repente le pregunto al que está al lado, oye, ¿usted dónde? De la octava. Bueno, eso es insólito, insólito. Entonces Bourdieu, me decía mi amigo en el chat, Bourdieu decía que aquí habían dos hipótesis. Una, que existían 17 millones de estúpidos en Chile, y la otra, que mis teorías, decía él, tienen un poder enorme. Decía, esa es la verdad, porque es insólito, no ocurrió en ninguna parte del mundo. Bueno, entonces vamos a crear poder a través del constructivismo lingüístico. Detrás del poder, normalmente, y sobre todo en los territorios, tiene que estar la asociatividad. Y permítanme leerle un párrafo de un trabajo por ahí. La asociatividad parece mostrarse como una clave en los casos de desarrollo territorial exitoso en Europa y en América Latina. ¿Asociatividad entre quiénes? Entre la sociedad civil y la sociedad política. Para superar las deficiencias de los procedimientos centralizados, verticalizados e inconsultos del pasado, habrá que inventar procedimientos que hagan de la propia comunidad territorial el agente endógeno de cambio, transformándola en un sujeto colectivo regional o territorial. Para ello hay que recuperar el papel activo y generativo del lenguaje, el poder transformador de la palabra y el discurso para crear sujetos y futuros. En la práctica, ello supone instalar procesos de conversaciones sociales profesionalmente estructuradas que permiten el surgimiento de una sinergia cognitiva del consenso y sobre todo del poder, sin cuya acumulación social toda propuesta de cambio es solo una propuesta de gabinete. Yo quisiera decir que con mucho orgullo, pero también con mucha pena, en cierto sentido, con mi querido amigo Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca, que ha hecho una administración fantástica realmente. Bueno, él el año 2000 me dijo, bueno, ahora que estás jubilado, no hagan cuentas sobre la edad, no. Ahora que estás jubilado, ¿por qué no hacemos algo interesante acá en la región? La región del Maule en ese momento, y fue fácil probarlo empíricamente, sufría de anomia colectiva. O sea, toda la élite, y la élite no son los ricos, la élite dirigente, tenía el mismo discurso. Y perdóname, pero yo encabecé una rápida misión de Naciones Unidas para ver qué pasaba allí, y al entrevistarnos con los dirigentes de distintas organizaciones sociales, en primer lugar, todos tenían la gestualidad de la derrota, que es muy fácil, ¿no? Representar, ¿no? La mirada hacia abajo, el cuerpo echado para adelante, la voz así. Y yo no miento, salvo algunas mujeres, no miento. Casi todos, por no decir todos, terminaban la entrevista así con la misma frase. Estamos jodidos. No es que el desarrollo se saltó de Curicó a Linares, el desarrollo frutícola, que era evidente por lo demás al transitar por la carretera. Bueno, entonces allí había que hacer una operación de salvataje psicológico. Este concepto de la anomia colectiva viene de la psicología francesa a comienzos del siglo XX. Y entonces con Álvaro Rojas inventamos un proceso que duró 13 semanas, que lo llamamos los coloquios del Maule. Y se seleccionaron 60 personas de toda la región que tenían que reunirse en la Casa Central de la Universidad de Talca, en pleno centro de la ciudad, todos los días jueves a las 6:30 de la tarde, pero absolutamente en punto. Y entonces allí se desarrollaba por 2 horas una liturgia cognitiva súper interesante, súper meticulosa, todos los detalles estaban preestablecidos, incluso se bebía del mejor vino tinto producido por la región del Maule. Claro. No, porque las cosas hay que darles, cuando uno quiere conversar no es monologar, es dialogar con la gente, quiere tener interactividad, tiene que tener una disposición física que sea adecuada. Por ejemplo, esto es una disposición militar, ¿no? Absolutamente prohibida para los propósitos que perseguían. ¿Por qué? Porque cada uno le ve la nuca al que está adelante. Y puede descubrir cosas complicadas incluso, ¿no?
Entonces, en la sala donde se reunía la gente tenía la silla desordenada, primera cosa. Después de 45 minutos de algo que jamás se mencionó la palabra curso, clase, pedagogía, no, porque habría sido un desastre. La gente pasaba a otro salón contiguo, que es la pinacoteca de la universidad, y habían 8 mesas redondas. ¿Por qué redondas? Porque yo me asesoré con gente que sabe estas cosas. Me dijeron, no, las mesas redondas facilitan. Con un mantel que parecía belga, pero era taiwanés. Bueno, con sillas también cubiertas, con unos instructivos, una botella de vino tinto del mejor que nos regalaron una viña, y 8 copas, no vasos de plástico. Bueno, entonces ahí hay una liturgia. Y eso duró 13 semanas, dio origen a un libro publicado por la universidad que se llama Conversaciones Sociales y Desarrollo Regional. Creo que provocó un impacto positivo. No quiero decir que haya disparado a la región a un nivel de desarrollo, pero ciertamente la conversación. Tengo aquí también una cita de una persona muy querida, Carlos Eduardo Mena lo conoció casi tanto como yo, porque yo fui ayudante de él, me refiero a Ricardo Benninger, que dice: la persuasión y el pacto o contrato social respaldado por el peso de la acumulación de antecedentes técnicos y el máximo aprovechamiento como recurso de poder del prestigio que da el conocimiento científico son quizás los instrumentos más eficaces de una sociedad consensual. Fantástico. Bueno, con razón fue el mejor ministro de la transición. Voy a terminar simplemente para no comer demasiado el tiempo, a pesar de que mis antecesores tragaron. Voy a terminar con una frase que me parece fantástica, dicha por el presidente Mitterrand de Francia en 1982. Él fue el gran impulsor de la descentralización. Dijo: Francia necesitó de la centralización para construirse como Estado-nación. Ahora necesita de la descentralización para no destruirse como nación. Perfecto. Creo que se aplica matemáticamente a Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar la palabra. El tiempo es acotado. Podemos dar la palabra a unas 3 personas y rogamos concisión. Los micrófonos están ahí en los pupitres. Pregunta. A lo que escuchamos, yo solamente quisiera agregar un elemento que tiene que ver con el poder personal, con la posibilidad que tenemos las personas, cada uno, como seres individuales, de tener un poder sobre nuestra existencia, que me parece que complementa, se suma a lo que ya se ha escuchado y que es vital, porque si las personas no pueden desarrollar, no tienen oportunidades reales, concretas de desarrollar un poder sobre su propia vida, una conducción de su existencia, difícilmente van a estar en condiciones de participar de manera adecuada y de ser un aporte a la construcción de todo lo que ustedes han hablado en términos de un poder social, político, en las distintas maneras que ustedes lo han expresado, territorial, como Estado, etc. Solamente eso, bueno, yo soy psicóloga, entonces se entiende mi punto de vista, pero creo que es el punto de vista de las personas comunes y corrientes, creo que vale la pena incluirlo. Así que en próximo seminario, agregar este elemento me parece vital. Eso. Muchas gracias. Quisiera naturalmente felicitar a todos los expositores por la vastedad de conceptos que se dieron en esta oportunidad. Y simplemente yo me haría la reflexión de cómo desde una universidad, hoy, en el actual contexto social, político y cultural, se puede aportar desde no solamente la perspectiva teórica, sino desde lo concreto,
cómo llegar a las políticas públicas con el enorme bagaje conceptual que aquí se ha dado. Y se me ocurre que esto es vital, porque si hay algo que caracterizó al país durante mucho tiempo, fue que había una conexión entre la elaboración que se daba en el pensamiento, la acción y las políticas públicas consecuentes con ese pensamiento. Y yo creo que hoy día eso se ha perdido. Y por lo tanto, el trabajo y la tarea de cómo transformar estas visiones conceptuales en políticas concretas que den información y que den propuestas de largo plazo son absolutamente vitales. Y dos elementos adicionales. Ricardo Israel hablaba de la ética y creo que es central. Yo creo que en este país se confunden las éticas de máxima, como diría la filósofa Adela Cortina, o sea, las concepciones personales sobre vida feliz que tienen que ver con concepciones religiosas, filosóficas o incluso agnósticas, con el hecho de la existencia de valores comunes. Y se ha llegado a un extremo en que durante mucho tiempo se confundieron valores fundamentales que no están consensuados en la sociedad chilena. Y si no hay valores fundamentales consensuados en la sociedad chilena y en las organizaciones que tienen que ver con los partidos, las universidades, hasta los clubes de fútbol, realmente no hay sociedad. Hay una pérdida de identidad colectiva, que tiene que ver con valores, si uno entra al fondo. Y termino con lo que decía nuestro amigo Boissier, en el sentido de que la gran pasión de Benninger, el gran aporte, diría yo, a la política pública chilena, tenía que ver con su obsesión de buscar acuerdos. Y realmente, si no somos capaces de entender que la democracia no es solamente para discrepar, sino también para concordar, y sobre todo en el mundo global, en que requerimos visiones de largo plazo compartidas, porque si no, no nos vamos a insertar en el mundo global a pesar de que creamos que estamos insertados, realmente vamos a haber fracasado. Y eso supone acuerdos público-privados. O sea, supone métodos permanentes que pueden partir por experiencias regionales, en que se lleguen a acuerdos público-privados sobre grandes temas como energía, el agua, el uso de los recursos naturales, la seguridad, los niveles de desigualdad, etc. Y por lo tanto yo en esas tres líneas creo que debería trabajar la universidad en la búsqueda de políticas concretas en estas tres direcciones. Gracias. ¿Me permites, Carlos? ¿Me permites? Muy atinada tu intervención, Carlos Eduardo. Te paso un dato. Pasado mañana, en el Salón de Honor de la Universidad Santa María, en Valparaíso, se va a realizar el Congreso de las Universidades Regionales. Bueno, que son bastantes por lo demás. Y me han pedido justamente, ahí sí que va a ser una intervención larga y preparé un paper de 40 páginas. Te lo puedo enviar si después quieres, porque ese es un tema que a mí me preocupa mucho. Cómo sintonizar, hacer sintonía fina entre una universidad regional y su propio territorio. ¿Vamos a tener café? Bien, vamos a hacer un break. Muchas gracias. Espero que no se vayan. Esto es como la tele. Nos separamos solo un instante y ya volvemos, pero vuelvan.